Ok, les voy a ir compartiendo lo que vamos a ver el día de hoy, en lo que vamos dando ya un poquito de tolerancia que nos queda para que se incorporen los compañeros que faltan y ya podamos ir, o podamos dar inicio. El tema que vamos a ver el día de hoy, ya la semana pasada vimos o comentamos la parte teórica, vimos el fundamento de la ley del seguro social y prácticamente lo que hoy vamos a ver es la aplicación. Cómo nosotros hacemos los cálculos correspondientes y cuáles son los cálculos que corresponden al patrón y cuáles son los cálculos que corresponden al trabajador. Y de esta manera también es importante conocer como tal el procedimiento para que ustedes, a pesar de que sabemos que tenemos un sistema, nosotros podemos hacer todos estos cálculos bajo se llama el SUA, que es el sistema único de autodeterminación que proporciona el IMSS y en donde nosotros prácticamente podemos hacer estos cálculos que el día de hoy vamos a revisar. Sin embargo, es importante conocer de dónde provienen o a qué se refieren estas cuotas, en dónde está establecido. Y esa es la parte en donde cuando nosotros lo aplicamos o lo realizamos, nosotros entendemos el por qué. Entonces, vamos a iniciar. Yo les coloqué los datos aquí en estos recuadros. Prácticamente coloqué los datos que vamos a utilizar. Estos datos que nosotros necesitamos para hacer las cuotas obrero-patronales son los siguientes. Primero necesitamos conocer cuál es el salario diario del trabajador del cual nosotros vamos a hacer el cálculo. Estos cálculos nosotros los vamos a ir generando por cada trabajador. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que cada trabajador tiene diferentes salarios, diferentes condiciones, y entonces no podemos pagar la misma cantidad por todos nuestros trabajadores. Quiere decir que estos cálculos los vamos a generar por cada uno de los trabajadores que tenemos en nuestra organización. Entonces, el primer dato que yo necesito saber es el salario diario. Una vez que yo ya tengo el salario diario del trabajador del cual voy a hacer mi ejercicio, es importante también conocer el salario base de cotización. Y recordemos que el salario base de cotización, como ya lo mencionamos, es cuando nosotros hacemos la concentración de lo que le otorgamos al trabajador en relación a prestaciones. Entonces ya vimos que puede ser fijo, puede ser variable, puede ser mixto. En este caso yo voy a calcular el salario base de cotización porque es el que necesito en todo momento para hacer mis cálculos. Aquí yo ya les coloqué un ejercicio donde tenemos el ejemplo del salario diario y tenemos ya la cantidad del salario base de cotización. Necesitamos, como ya lo vimos, el valor de el dato de la UMA, que es la unidad de medida y actualización, y que para este año es de 86.88. Y estos cálculos se hacen una vez el mes cubierto, nosotros los podemos realizar en parte mensual, ir haciendo los descuentos a nuestros trabajadores, dependientemente de cómo nosotros le paguemos. Entonces lo podemos hacer quincenal, lo podemos hacer semanal, lo podemos hacer mensual. En este caso lo vamos a hacer mensual para que veamos reflejado al mes cuánto pagamos con un ejercicio de un trabajador. Y entonces aquí tenemos los días del mes,
vamos a hacer un ejercicio con un mes que trae 31 días y hay cuotas que se pagan bimestral. Y entonces vamos a hacer un ejercicio, o este ejemplo va a ser un mes con 30 días y un mes con 31 días. Entonces, estos son los primeros datos que necesitamos. Nuestro salario diario, los días del bimestre que vamos a cubrir, que vamos a pagar, los días del mes, la unidad de medida y actualización y el salario base de cotización. Entonces, ya tenemos nuestros primeros datos. Cuando nosotros hacemos los cálculos, ya vimos que tenemos que pagar ciertos seguros. Voy a bajar un poquito para que ustedes puedan visualizar. Estos seguros, que son los que el régimen obligatorio me indica que tengo que cubrir como patrón y otorgarle al obrero, y el obrero tiene que cubrir sus cuotas correspondientes porque está inscrito o está en la parte del régimen obligatorio, pues son los seguros que vimos la sesión pasada, en donde estos seguros prácticamente nosotros vamos haciendo cálculo, vamos haciendo esos pagos de cuotas. Sin embargo, algunos de ellos son pagos mensuales y hay algunos otros que son bimestrales. En la parte de las cuotas mensuales que nosotros tenemos que dar o reportar como tal al seguro, tenemos enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales y riesgo de trabajo. Estas son nuestras cuotas mensuales. Independientemente de que nosotros hagamos los ejercicios semanal, quincenal, que hagamos los cálculos para conocer cuánto es lo correspondiente que al obrero le vamos a estar descontando, cuando nosotros generemos los pagos correspondientes, nosotros lo estaremos haciendo mensuales. Y tenemos unas cuotas que sus pagos son bimestrales, y quiere decir que nosotros vamos a estar reportando cada bimestre, vamos a estar pagando cada bimestre. De igual manera, ustedes pueden hacer sus cálculos conforme paguen. Sin embargo, cuando nosotros ya estemos haciendo los pagos correspondientes, tenemos que hacerlo en los tiempos que se establecen. En este caso, cuotas bimestrales es retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y lo que es Infonavit, el Fondo para la Vivienda. Entonces, ya que yo ubiqué cuáles son mis cuotas, ahora voy a identificar qué datos requiero para mis cálculos. Si nosotros obtenemos los cálculos que vamos a estar utilizando para cada una de las cuotas correspondientes, va a ser mucho más fácil porque ya vamos a tener las cantidades que requerimos. El primer dato que vamos a obtener para poder posteriormente hacer nuestros cálculos y que sea más fácil únicamente ir retomando este dato es la cuota. Vamos a obtener el dato que vamos a utilizar para las enfermedades y maternidad, que nosotros vimos que se requiere conocer la base, en este caso, que proviene del valor de la UMA y los días que se elaboró. Entonces, si yo ya tengo ese cálculo, va a ser mucho más fácil poder tomar el dato. Voy a obtener esa primera cantidad que lo voy a utilizar como base para este seguro. Y entonces tengo que es la UMA por los días laborados. Y ya vimos, la UMA es 86.88 y los días laborados, en este caso lo vamos a hacer por 31 días. Y entonces aquí ya tenemos nuestro primer valor, nuestra primer base para nuestros cálculos cuando estemos haciendo las cuotas correspondientes para enfermedades y maternidad.
Siguiente cálculo que vamos a estar requiriendo para hacer las operaciones correspondientes a las cuotas es la base que vamos a utilizar para los seguros. Y entonces nosotros vamos a multiplicar el salario base de cotización, que son los 941.92, por los días laborados, que en este caso son los 31 días. Otro dato que vamos a estar requiriendo es para obtener nuestros cálculos de seguros de retiro e Infonavit. Pero nosotros comentamos que estos pagos de seguros de retiro e Infonavit, estos retiro y el fondo para la vivienda, son bimestrales. Y entonces aquí necesito saber cuál es la cantidad correspondiente por bimestre. Para ello, voy a multiplicar el salario base de cotización, que son los 941.92, por los días laborados. Pero ahora, como es bimestral este pago, pues entonces mi dato de bimestre. Y ya tengo la base que voy a estar utilizando para el cálculo de seguros de retiro e Infonavit. Otro dato que necesito en uno de los cálculos es conocer el valor de excedente de las tres sumas, que ese lo vamos a utilizar aquí en enfermedades y maternidad. Aquí cuando nosotros decimos en el tipo que es excedente y cuota, nos pide que tengamos ese cálculo y entonces lo voy a obtener. ¿Cómo lo voy a obtener? Yo necesito conocer cuál es mi dato, mi cantidad del salario base de cotización por los días laborados para saber cuál es el total con el cual voy a hacer mis cálculos. Y necesito saber cuál es la cantidad del valor de las sumas. Entonces, yo tengo aquí el valor de la UMA por los días laborados y este dato lo voy a multiplicar porque me dice que el excedente, lo que me sobre, es lo que me va a servir de base para obtener mis cuotas para este rubro. Entonces, esta cantidad yo voy a primero tener mi total de mis salarios base por días laborados, que es 29.199.52, menos el valor de la UMA por los días laborados por 3, porque eso es lo que yo necesito. ¿Cuánto es el valor total de la UMA por los días que yo laboré? En este caso por los 31 días, por 3. Y la diferencia va a ser la cantidad que me va a servir como base para hacer mi cálculo. Entonces, esos son estos 21.119.68. Y por último, que es el mismo dato, para los seguros bimestrales ya dijimos que como se paga la cuota bimestral, entonces necesito el salario base de cotización por los días laborados, porque este también lo voy a utilizar para la parte de los seguros y mis cuotas son bimestrales. Entonces, estos son las cantidades que yo necesito para poder hacer mis cálculos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda con estos primeros datos que necesitamos? Y una vez que tenemos estos datos, ya únicamente vamos a sustituir. Esto quiere decir que ya que tengo mis bases, ya voy a poder hacer los cálculos para cada uno de, utilizar mis bases en cada uno de los seguros correspondientes. Ok, entonces vamos a pasar ya al cálculo de las cuotas. Como ya les mencioné, las cuotas se dividen en cuotas mensuales y
cuotas bimestrales. Como cuotas mensuales, primero tenemos enfermedades y maternidad. Y nosotros vimos que enfermedades y maternidad se dividía en 4. Cuota fija, excedente, que es la cuota, prestaciones en dinero, gastos médicos, pensionados. Esas son las 4, de las cuales, primero, la cuota fija solo la paga el patrón. Y entonces, nosotros como obreros, si fuera nuestro caso, no tenemos que pagar nada. ¿Por qué? Porque como patrón, tú eres el que tienes la obligación de asegurar a tu trabajador. Para este primer cálculo de la cuota fija, nos dice que el 20.40% es el total de esta cuota, en la cual totalmente la cubre el patrón. ¿Y cómo hacemos el cálculo referente a lo que es para saber cuánto va a pagar el patrón? Dejen, aquí les voy a compartir el artículo para que podamos entender. ¿Se acuerdan que yo les dije que en este primero hay el artículo 73 nos habla sobre unos cálculos sobre riesgo? Quiere decir que de acuerdo al giro de la empresa, nosotros debemos de ubicar en la ley bajo qué nivel o qué categoría estamos para poder saber cuál es el riesgo de nuestra actividad. Y entonces en el artículo 73 de la Ley de Seguro Social nos habla sobre el dato de la parte de riesgo y nos indica cuál es la categoría en la que tú te tienes que posicionar en relación a el giro y cuánto es el porcentaje que tú como patrón pues tienes que pagar. Entonces, aquí está. Déjense los comparto ahora para que puedan ubicar en dónde es que ustedes van a identificar el valor para que hagan el cálculo en relación a el giro de su empresa. Ok, les estoy compartiendo el artículo. Aquí lo tenemos. Y el artículo 73 de la Ley del Seguro Social nos dice que, déjenme, aquí, ok. Nos vamos a retomar un poquito atrás para que podamos entender de dónde proviene el artículo. En la sección quinta de lo que es la Ley del Seguro Social, en nuestro artículo 70, nos dice que las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, inclusive los capitales constitutivos de las rentas líquidas al fin de año y los gastos administrativos, serán cubiertas totalmente por los patrones. Ellos son los que tienen que cubrir. ¿Pero en qué consiste? En que estas cuotas por el seguro de riesgo las deben de pagar los patrones sobre el salario base de cotización y referente o en relación al salario base de cotización, y quiere decir que nosotros vamos a pagar un seguro que se refiere a este tipo de prima. Hay un cálculo en donde la ley determina, por ejemplo, los años, el factor, el número de trabajadores, total de subsidios, porcentajes de incapacidades, pero nos facilitan la parte de los cálculos. Y entonces la ley identifica cuánto es el porcentaje que cada empresa tiene que pagar sobre esta prima.
en relación al número de trabajadores, en relación a la accidentalidad, en relación a el giro. Y en el artículo 73 nos dice que al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento les corresponda, de acuerdo a esta tabla. Quiere decir que aquellos que inician actividades se están posicionando en la clase 1 y el porcentaje que vamos a tomar para nuestros cálculos es 0.54.355. Tenemos dividido en clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. En este caso que nosotros vamos iniciando, vamos a estar posicionados en clase 1. Y esta es la cantidad que vamos a tomar para ese cálculo. Lo que pide la ley es que cada año tú revises de acuerdo a la situación de la empresa, de acuerdo a la actividad, de acuerdo al número de accidentes, si los hubiera, y vayas actualizando tu prima. Entonces, dice que las empresas están obligadas a revisar anualmente la siniestralidad y de acuerdo al reglamento y de acuerdo a ello, decidir si la prima aumenta. En este caso, bueno, ya tenemos nuestro dato, sería clase 1, y entonces es en donde nosotros vamos a retomar esa cantidad. Y vamos a hacer nuestro cálculo de la siguiente manera. Ya tengo mi dato del porcentaje, que ya sé cuánto voy a pagar y ya sé cuánto es la cuota. Y entonces me voy a posicionar para conocer cuál es el resultado. Y dice que nosotros necesitamos conocer este valor. Aquí lo tenemos. Con el salario. Y ya identificamos que tenemos nuestra cuota fija, es el salario, base de, la UMA por los días laborados que nosotros tenemos, y es esta base por el valor que me dan aquí. Y entonces quiere decir que voy a multiplicar los 2.693.28 por el valor que me dice la ley para el patrón. Ya tengo ese primer dato. Ahora bien, la siguiente cuota, perdón, ya los confundí. Es que les mostré antes el del riesgo. Me posicioné aquí. A ver. Aquí está. Esta que les dije del riesgo que les mostré, perdón, ya me fui hasta aquí abajo con el dato. Es que en el otro cálculo lo tenía primero. Les explico el riesgo porque ya vimos el artículo. Tenemos ahí el artículo, aquí está. Perdón, me moví y pensé que ya estábamos en riesgo de trabajo. Este dato que les di del artículo 73 es el porcentaje que vamos a colocar aquí. En este caso nosotros dijimos que estamos en clase 1 y nos corresponde este porcentaje. Cuando nosotros vamos iniciando actividades, como lo dice el artículo 1, estamos aquí bajo clase 1. Si nosotros ya hubiésemos tenido actividad y revisamos la parte de nuestra prima de riesgo y es necesario actualizarlo, entonces en el artículo 73, en la tabla que les mostré, estaríamos actualizando el valor. En este caso, vamos a tomar el primero y es el dato que les estoy mostrando aquí. Este dato, lo único que nosotros vamos a hacer
aquí tenemos la parte del valor y es identificar cuánto es lo que yo voy a pagar por riesgo de trabajo, dependiendo de esa cuota. Quiere decir que mi salario base de cotización por los días laborados, esta va a ser mi base, y esto es lo que yo voy a multiplicar por el valor de la prima, que estoy en clase 1 y es 0.54%. Y entonces solo multiplico 0.54% por mi base, que me dice salario base de cotización por los días laborados y es de 29,199. Y ya tengo el valor. Como les mencioné, para riesgo de trabajo solo la paga el patrón y el obrero no le corresponde pagar. Y entonces esa es mi cuota que yo tengo que pagar. ¿Sí? Voy a sombrear esta para que ya no me confunda y esta ya la vimos. Ok, entonces aquí sí identificamos de dónde tomé este valor. Del artículo 73 y mi resultado de la cuota que yo voy a pagar es multiplico este por, aquí lo tengo, el salario base de cotización por los días laborados. Y es mi base que yo utilizo para este cálculo. Se los voy a poner aquí así para que ustedes lo identifiquen. Este dato que lo obtuvimos, que es la base para los demás seguros mensuales, y en este caso corresponde a la base para riesgo de trabajo. Ok. Este primero, ¿sí lo identifican de dónde salió? ¿Alguna duda con este primer seguro, riesgo de trabajo? ¿No? ¿Ninguna? A ver, chicos, si me pueden indicar para pasar al siguiente. Todo mal. Ok, bien, gracias. Ok, entonces ahora sí vamos a ver esta. Enfermedades y maternidad. Corresponde solo al patrón pagar, el obrero no paga nada y nos dice que es de 20,40%. Y entonces el patrón, nosotros vamos a hacer el cálculo y nosotros aquí identificamos que para este cálculo nuestra base era aquí, inclusive aquí se los puse, cuota fija. Base para enfermedades y maternidad, y dentro de este seguro el que vamos a utilizar es cuota fija. Y entonces ya tengo mi dato y solo voy a hacer el cálculo. Voy a multiplicar los 2,693,28 por el valor que me dice el cálculo correspondiente al patrón, 20,40%. Y quiere decir que para este voy a pagar como patrón 549,43. Y entonces este se los voy a sombrear para que vayamos identificando cuáles ya vamos calculando. Ok, siguiente. Es excedente menos cuota fija. Para este, el patrón paga 1,10% y el obrero paga 0,40%. El total de este seguro es de 1,500%.
Y entonces vamos a ver. Aquí nosotros identificamos que para este dato necesitamos el valor del excedente de las tres sumas. Quiere decir que cuánto es el resto si nosotros hacemos el cálculo de el salario base de cotización menos la UMA mensual por 3. Y ya tengo aquí mi dato. Como ya lo obtuve, solo voy a multiplicar la cantidad de 21.119.68 por 1.10. Y quiere decir que el patrón para este va a pagar 232.32. Pero en este cálculo también el obrero tiene que pagar un 0.40%. Y entonces voy a hacer lo mismo. Voy a tomar el valor, mi base, que ya lo saqué aquí, los 21.119, y solo voy a multiplicar por el valor que le corresponde al obrero. Y me dice que es 0.40. Y entonces el obrero, para este cálculo, va a pagar 84.48. Se los voy a poner de otro color para que vayamos identificando. Ok, y ya tenemos otro cálculo, el de excedente menos cuota. Siguiente, prestaciones en dinero. Me dice que el patrón paga el 0.70% y el obrero 0.25%. Porque en total para este se paga 0.950%. Y entonces voy a hacer mi cálculo. Me dice que para la base, para este cálculo, voy a tomar lo correspondiente del salario base de cotización por los días laborados, porque ese ya va a ser mi base, el salario base de cotización. Y entonces voy a multiplicar los 29.199.52 por 0.70%, que es el valor, y ya tengo que el patrón va a pagar o le corresponde pagar para este seguro 204.40. Para el obrero me dice que es el 0.25%. Y entonces retomo salario base de cotización por los días laborados, que aquí ya el dato, por 0.25%, y la cuota del obrero es de 73 pesos. Y entonces ya tengo cubierto este cálculo. Siguiente son los gastos médicos pensionados. El patrón cubre el 1.05% y el obrero cubre el 0.38%. ¿Qué es lo que necesito? El dato, también la base para este cálculo son los 29.199.52 y lo multiplico por el 1.05% para saber que el patrón tiene que cubrir 306.59. Y el obrero le corresponde pagar una cuota de 0.38% con la misma cantidad de los 29.199 y entonces él estaría pagando 109.50. Y entonces gastos médicos también ya lo calculé. Siguiente, invalidez y vida. 1.75% el patrón y el obrero 0.625%. Mismo cálculo. Tomo mi base de los 29.199 y lo multiplico por la cuota correspondiente de 1.75%. Y entonces 510 le corresponde al patrón cubrir por este seguro. Para el obrero, 29.199.52 es mi base, pero me dice que él tiene que pagar el 0.625. Y entonces él tiene que pagar 182.50. Y ya tengo cubierto mi otro seguro, invalidez y vida.
Seguimos con guarderías y prestaciones sociales. Para este, solo el patrón lo va a cubrir, visto que el obrero no lo cubre. Y entonces es mi salario base de cotización por el 1% como patrón, tengo que pagar 292 pesos. Y aquí estamos ya cubriendo el otro cálculo. Y con esto ya cubrimos lo correspondiente a las cuotas mensuales, que es enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales y riesgos de trabajo. Ya vimos que los datos, todas estas cuotas se nos otorgan, excepto esta. Esta nos vamos a apoyar del artículo 73 y vamos a obtener este valor. Por ello, muchas ocasiones cuando nosotros vemos la tablita de las cuotas correspondientes que nos muestran los tipos de seguro y nos muestran los porcentajes y el total, este lo tenemos vacío y nos dice cuota fija, porque quiere decir que en este nos vamos a basar en el artículo 73. En este caso, ya hicimos nuestros cálculos, ya sabemos el patrón cuánto tiene que pagar y vamos a sacar o sacaríamos nuestros totales, en donde nosotros identificamos cuánto es lo que estaríamos pagando correspondiente por cada rubro. Entonces, el patrón, por todos estos seguros que tiene que cubrir por este trabajador, aquí el patrón pagaría 2.254, el obrero pagaría 449.47. Y él tendría que estar reportando, esto es lo que tendría que estarle reteniendo al trabajador. Ya decide si se lo retiene, hace el cálculo quincenalmente, pero él al mes estaría cubriendo esta cuota, 2.703.91. ¿Ok? Hasta aquí tenemos las cuotas mensuales. Ahora vamos con las cuotas bimestrales. Ya vimos que las cuotas bimestrales tenemos tres, que es retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y fondo para la vivienda. Para el primero, nosotros comentamos o decíamos que la parte de retiro le corresponde pagar al patrón el 2% y este valor, ya tenemos aquí nuestro dato, que son los 57.457, porque es igual. Tomamos el salario base de cotización, pero aquí cambian los días laborados porque este pago es bimestral. Y entonces identificamos que estamos pagando del bimestre 61 días laborados. Y esta es la cantidad que yo voy a tomar como base. Y entonces esos 57.457.12 por el 2% que me dice la ley que tiene que cubrir el patrón. Y por este tipo de seguro que es retiro, el patrón tiene que cubrir 1.149. Y el obrero no le corresponde cubrir nada. Siguiente, cesantía en edad avanzada y vejez. El cálculo para este, aquí lo tenemos, es el mismo valor, nada más que sí es importante entender que cada uno corresponde. Por ejemplo, este es el salario base de cotización por los días laborados, pero este lo utilizamos en Infonavit y es la misma cantidad porque estamos haciendo la misma operación. Pero la ley nos identifica de esa manera. Y entonces tenemos nuestra cantidad, 57.457.12 por la cuota para este, que es 3.15, y en este el patrón tendría que pagar 1.809.90. Pero en este seguro, el obrero también tiene que pagar.
Y entonces hago mi cálculo. Esos 57,000 por 1.125% y el obrero para su aportación para cesantía en edad avanzada y vejez es de 646.39. Y ya tengo cubierto el siguiente seguro. El último, fondo para la vivienda y crédito. Esta es la aportación que hace el patrón. Ahorita lo vamos a ver así, posteriormente vamos a ver la ley del Infonavit y vamos a ver cómo aplican los tipos. Pero ahorita lo vamos a ver solo como la cuota que paga el patrón para lo que es el fondo para la vivienda. Este tipo de seguro lo paga el patrón y ya vimos aquí, o ya tenemos aquí el dato, que nosotros tomamos como base los 57,457, porque es el mismo cálculo, es bimestral, y entonces multiplicamos por la cuota, que ya tenemos, del 5%. Quiere decir que aquí el patrón para ese seguro del Infonavit tendría que aportar 2,872 y el obrero no paga nada. Y entonces tenemos ya nuestros datos de las cuotas bimestrales. Ya cubrimos aquí el último seguro, que es el fondo de vivienda. Y tenemos aquí ya el dato total de lo que yo, patrón, y de lo que obrero tiene que pagar correspondiente a los cálculos. Quiere decir que para las cuotas bimestrales, en el momento que me corresponda hacer el pago patrón, por este trabajador, pues voy a pagar 5,831.90, al obrero le voy a retener 646.39 y en total estaría declarando bajo esta cuota bimestral 6,478.29. Y entonces, ese es mi cálculo. Si ustedes se percatan, prácticamente es primero obtener estos datos y una vez que ya tenemos la base que se utiliza para cada uno, solo es efectuar la operación correspondiente a la cuota. Cuando es patrón y cuando es obrero. Y cuando es obrero yo sé que esta cantidad, yo se la voy a ir descontando al trabajador para que pueda hacer la declaración o el pago correspondiente de acuerdo a lo que me dice la ley, de acuerdo a lo que vimos que es el fundamento del Código Fiscal de la Federación, del por qué se tienen que pagar. Esto, nosotros podemos utilizar el SUA. El SUA es el sistema en donde solo vamos a ir ingresando el valor o los valores que tenemos aquí, estos datos, y en automático nos van a dar los totales. Pero sí es importante conocer de dónde provienen, porque ya el sistema pues prácticamente nos va a dar todo. Pero si nosotros no conocemos o no sabemos el valor, cómo sacar el salario base de cotización, el valor de la UMA o qué seguros se pagan mensuales, qué seguros se pagan bimestrales, pues pudiéramos estar ingresando datos erróneos. Y eso es lo que corresponde a las cuotas obrero patronal. No sé si hay alguna duda con el cálculo, alguno de los cálculos, algún dato. No, maestra. ¿No? Bien, entonces